Shalom a todos mis hermanos, que Adonai le bendiga. Quien te habla, tu hermano en el Mesías, Roy Jim Hidalgo, Roy de la Keilat Emunah Shalom. Estoy muy contento de poder proyectar esta enseñanza en el día de hoy. Obviamente contemplando lo que es la Parashá 4, Vayera. Y una de las cosas que a veces pasamos de largo es conocer cuáles fueron los pecados de Sedom y Amora, o en este caso Sodoma y Gomorra. Creo que muchas veces se desconoce, producto que a veces no profundizamos la escritura, pero es muy importante que hoy día podamos contemplar las enseñanzas de la Torá, basado también en los libros bíblicos, también como también en el libro de Hazer. Para aquellos que quieran también descargar el libro de Hazer, que la cual venimos nosotros ya estudiando hace mucho rato todas las porciones semanales. En la descripción usted puede obtener el libro de Hazer y puede descargarlo de una manera gratuita. Bien, ¿cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Antes de eso vamos a ir al texto de la Torá. Vamos al libro de Bereshit, capítulo 18, verso 20. Dice así en el nombre de Yeshua. Entonces Yuhebahei le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremos. Comenzando con este texto de la Torá, podemos entender que, aunque ya en el principio, como nosotros venimos estudiando ya hace, desde Bereshit, venimos estudiando la profundidad de que el término Torá, que significa instrucción, siempre ha estado presente en Adán, Noah, Metushalej y todos los hombres bíblicos que la cual hemos estudiado fueron copartícipes de las enseñanzas de la Torá. También ellos lo han guardado en su corazón y hemos visto que el mundo desde el principio sí había ley, y por lo tanto después del diluvio, después de haber enseñado Shem, haber sido el sacerdote, de poder traer el mensaje al mundo, a esta nueva generación, el mundo una vez más no quiso escuchar. En la Parashá 3, Lel Lejá, estudiamos claramente que Abraham, ayudando a Sodoma y Gomorra, el rey de los reyes, o sea, lo que hizo Abraham fue ayudar a la tierra de Lot, de su sobrino, producto de que ellos querían de alguna manera ser conquistados, o quería Kedorlaomer, juntamente con el rey de Babel, que es Nimrod, querían conquistar Sodoma y Gomorra, que lo que hizo obviamente Abraham fue defender las tierras de su sobrino. Entonces, aún así podemos ver que esa tierra a través del tiempo consolidó el pecado, siguió pecando delante del Eterno, se olvidó de la instrucción de Adonai, y de esa manera empezaron a pecar de una manera muy fuerte que se le olvidó el poder agradar a Adonai. Fue tanto la maldad que Adonai quiso castigarlos y más encima exterminarlos. No hubo ningún justo que la cual pudiera en aquel momento pudiera salvarse la tierra a través quizás de 10 o 5 justos. No lo había. Solamente Abraham era el único sádic en aquel tiempo. Que el pecado había aumentado más y más sobre Sodoma y Gomorra y había llegado a la presencia de Adonai. O sea, el pecado fue tan grande en extremo que no hubo lugar y no hubo tiempo para el arrepentimiento. O sea, la gente se había acostumbrado al pecado. Pasa lo mismo que en este tiempo. La gente se acostumbró a seguir pecando. No le importa escuchar a Adonai, no le importa seguir los mandamientos del Todopoderoso, porque la gente se ha acostumbrado a vivir del pecado, a divertirse del pecado, que es hacer lo malo delante del Eterno, aún sabiendo que hay un Dios tan grande, pues ellos siguen en su deleite. Para que conozcamos verdaderamente el pecado de Sodoma y Gomorra, quizás no lo especifica bien la Reina Valera o el Sefer Torah. Para eso vamos a ir al libro de Hazer, y el libro de Hazer tiene cuyo fundamento escrito, como dice el libro de Josué, capítulo 10, verso 13, dice claramente que estas cosas están escritas en el libro de Hazer, y también lo reafirma el libro de Samuel. Y por lo tanto, si es algo que reafirma la Biblia, es el libro de Hazer. Yo tengo un tema que se llama Libros Perdidos de la Biblia. Y ahí yo, aparte de todos los libros que enumera la Biblia, que en la cual si tú empiezas a verlo, no están en la Biblia, pero sí existieron libros. Uno de ellos es el libro de Hazer. Si tú quieres descargarlo y quieres llevar una enseñanza limpia con nosotros, en la descripción tú puedes
descargar el libro de Yashar o el libro de Jazer de una manera gratuita. Vamos al libro de Jazer capítulo 18 verso 11, dice así: en aquellos días la gente de Sedom y Amora y de todas las 5 ciudades eran extremadamente perversos y pecadores delante de Yud-Heh-Vah-Heh, y ellos provocaron a Yud-Heh-Vah-Heh con sus abominaciones, y ellos se fortalecieron en envejecer en abominación y desdeñosamente delante de Adonai, y sus perversidades y transgresiones eran en aquellos días grandes delante de Yud-Heh-Vah-Heh. Como dice el texto claramente, que ellos habían prevaricado, habían seguido el poder seguir pecando delante del Eterno. Dice que ellos envejecieron, aún así pecando, estando viejos, siguieron pecando de esa manera considerable. Cuando no hay temor de Adonai, vienen todas estas cosas. Aún conociendo la instrucción del Padre Eterno, ellos no quisieron seguir guardando la instrucción de Adonai, teniendo conocimiento, pero no lo hicieron. ¿Qué es lo que hace Adonai? El juicio está delante de sus ojos. Por más que pudo interceder Abraham, no pudo. ¿Por qué? Porque no había ningún justo que pudiera estar arrepentido y traer obviamente la oración, o quizá también el pedir delante del cielo que pudiera revocar la sentencia. Entonces, amados, dice, ellos transgredieron delante de Adonai. O sea, con esto podemos entender que por muchas personas que digan que el Padre Eterno es malo, que Él es un Dios castigador, que es un Dios que simplemente se agrada de la muerte inocente, pues no es así. Él siempre deja la libertad de elegir. Si el hombre hoy día elige el pecado tiene consecuencias. Por eso la ley nos lleva a dar un discernimiento, que lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, Sodoma y Gomorra había prevaricado los pecados. Aún teniendo conocimiento, ellos siguieron pecando. No le importó pecar delante de Adonai. Ellos hicieron todo tipo de pecados. Entonces, si pensamos que Dios es un Dios injusto, estamos muy equivocados. Y la gente, en vez de culpar las abominaciones, hoy la gente, en vez de condenar los pecados, las abominaciones, el comportamiento de aquel tiempo, condena al Todopoderoso porque Él los castigó. Pues Adonai es un Dios justo, un Dios que fortalece su palabra, y sabemos que cuando Él destruyó Sodoma y Gomorra fue simplemente el producto del pecado. ¿Qué es lo que dice la carta de los Romanos capítulo 6, verso 23? Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, con esto sabemos todos nosotros de que la paga del pecado trae consigo la muerte. Pero si nosotros obedecemos los mandamientos del Padre, somos personas observativas en cuidarnos en esta sociedad que estamos viviendo y que nos está rodeando, obviamente que vamos a tener vida. Pero Sodoma y Gomorra optó por el pecado. ¿Cuál es el pecado exacto de la cual trajo y condujo la ira del Dios Todopoderoso sobre aquella nación? Vamos al libro de Jazer capítulo 18, verso 13-15, dice así: y la gente de Sedom y Amora iban allí 4 veces al año, y con sus esposas e hijos, y todo lo que pertenecía a ellos. Y ellos se regocijaban allí con sus cantos y danzas. Y en el tiempo de regocijo, ellos todos se levantaban y agarraban las esposas de sus vecinos, y algunos las hijas vírgenes de sus vecinos, y ellos lo disfrutaban, y a cada hombre veía a su esposa e hija en las manos de su vecino, y no decían ni una palabra. Y ellos hacían así desde la mañana hasta la noche, y después regresaban a casa, cada hombre a su casa y cada mujer a su tienda. Así ellos siempre hacían 4 veces al año. Imagínense, hermanos, que ya había pecados fuertes que la Torá condenan: el hecho de la fornicación, el adulterio, y estos pecados, como enumeran el libro de Jazer, que nos da un buen dato, 4 veces al año ellos se juntaban para prevaricar los pecados. Entonces no había temor. No solamente eso, el vecino con su vecina, los niños, o sea, todos cayendo en el pecado. Vamos a ver lo que dice el verso 16, siguiendo con la lectura. También cuando un extraño venía a sus ciudades y traía bienes que él había comprado con la ilusión de deshacerse de estos, la gente de esas ciudades se reunía
hombres y mujeres y niños, viejos y jóvenes, e iban al hombre y le quitaban los bienes a la fuerza, dando un poco a cada hombre hasta que se terminaran todos los bienes del dueño, cuales él había traído a la tierra. Entonces, aún así, más que el sexo libre, más que la fornicación, más que todos los pecados que trae como consecuencia la muerte, también cuando venía un hombre con sus bienes para quizás experimentar una mejor vida a aquella ciudad, entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Le quitaban, le expropiaban los bienes y se los repartían entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos de esa manera disfrutaban de saquearle los bienes, y eso delante del Eterno también trae consigo un pecado de muerte. No robarás, dice el texto, dice entre los 10 mandamientos, no robarás, ¿ya? Y por lo tanto no se puede hurtar algo que no le corresponde. Por eso que sigue estando presente en las palabras del Eterno que no se puede robar, no se puede hurtar, no se puede secuestrar, porque dentro de los 10 mandamientos el término de robar también tiene que ver con secuestro. Y secuestrar los bienes al prójimo, pues eso trae una consecuencia, es un mandamiento negativo en la Torá. Entonces el hombre prevaricó todos estos pecados que ciertamente delante del Eterno trae consigo pena de muerte. Tanto el sexo libre, la fornicación, el adulterio, todas estas fiestas, las danzas que habían, las orgías que se hacían en estos tipos festivales durante los 4 años. O sea, 4 veces al año lo hacían. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Trajo la ira del Dios Todopoderoso hacia aquella nación, porque si ellos, como lo hacían 4 veces al año, todos los años, imagínense cómo había llegado el incienso de pecado delante de la presencia del Todopoderoso. Estos 2 malachim que descienden a Sedom y Amora, o a Sodoma y Gomorra, para poder, ¿cierto?, sacar a Lot y de alguna manera poder traer el castigo, obviamente, de aquella nación. Pero hay algo increíble, que podemos entender que Lot fue un ser que siempre estuvo al lado de Abraham, y por la justicia de Abraham fue rescatado Lot, porque también, aunque él también cometió algunos pecados y errores, también el Padre Eterno miró también su fe, también su obediencia, fuera del marco de toda esa gente que vivía en aquella nación de Sodoma y Gomorra, ese pueblo. Él también era como un hombre, ¿cierto?, apartado. Sabemos que también los hombres podemos cometer errores, pero era, obviamente, por causa de Abraham, fue Lot rescatado. Vamos al libro de Génesis, Bereshit, capítulo 19, verso 1, dice así: y los 2 malachim vinieron a Sodoma esa tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y Lot los vio y se levantó para saludarlos y se postró en tierra. Lot, cuando ve, ¿cierto?, estos malachim que venían a buscarlo, entonces Lot veía que en su nación, en su tierra que él había elegido, donde había lugares frondosos, había caído en el pecado más grande, no había remedio, sabiendo que Abraham le había enseñado las buenas costumbres de la obediencia de los mandamientos. Él también, ¿cierto?, había proyectado eso, pero el pueblo no quiso escuchar. Él estaba ya totalmente derrotado al ver que su nación, que su tierra que él había elegido, había caído en el pecado más grande. ¿Qué es lo que hace Adonai? Delante de un justo lo saca. Y esto va a ser lo mismo en el fin de los tiempos. Cuando nosotros estemos en medio de la tribulación, cuando estemos en medio de la crisis mundial que se puede venir, Él va a enviar a sus malachim a recoger a los sadik de la tierra. Esto no tiene nada que ver con rapto, no tiene que ver con un arrebatamiento, sino que Él nos va a hacer un naxal, un rescate, ¿cierto?, para que no podamos vivir la ira del Dios Todopoderoso. Vamos todos a pasar la tribulación, quizás vamos a llorar, vamos a pasar, ¿cierto?, muchas cosas, pero lo que sí nos dice la palabra es que la ira del Dios Todopoderoso, los sadiquín, los santos, no vamos a pasar. Por eso es importante que nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos en la proyección de guardar los mandamientos del Padre, y así preservar y enseñar a esta generación, a nuestros hijos y a aquellos que nos rodean, para que cuando venga el día malo, cuando venga el día de la ira, Adonai pueda rescatarnos como lo hizo con Lot. Vamos al verso 15 del libro de Bereshit, capítulo 19, dice así: cuando se hizo las de mañana, los malachim le dijeron a Lot que se apurara
levántate, ellos dijeron, y toma a tu mujer y a tus 2 hijas, las que están aquí. De otra forma será destruido con las iniquidades de la ciudad. Entonces podemos ver que ya pasando todo esto, adelanté mucho la historia porque esto simplemente es un podcast, es un tema corto. Sabemos que estos hombres anhelaban a estos seres, a estos malajín, que querían también de alguna manera tomarlos para poder fornicar con ellos. Pero podemos ver que Lot interpuso eso, sino que lo que él dice, yo le puedo pasar a mis hijas para que ustedes estén con ellas, pero estos hombres no. O sea, la protección que tuvo Lot por medio de estos ángeles fue una obra de fe, de confianza y de respeto. Le dice claramente, ve, levántate, toma tu mujer y vete y tus hijas para que no sean tocados por este fuego, el castigo del Eterno. O sea, un hombre, cuando es un hombre sadik, también tu familia es sadik. O sea, si tú crees en la Torah y la guardas, tú vas a tener una protección, no solamente tú, sino también tu casa, tus hijos y todo lo que te rodea. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Para que veamos a través del libro Hazel, y quiero enumerarlo más o menos, clasificarlo de esa manera más corta. Estos pecados que se cometían 4 veces al año: danzas y borrachera, fornicación y adulterio, sexo libre entre familias, usurpación, violencia al extranjero, orgías, robos y secuestros. Entonces podemos ver que estos pecados que estamos enumerando, porque estos carnavales que se hacían en Sodoma y Gomorra, las danzas, la borrachera, obviamente que traía borrachera, ¿cierto? La fornicación entre vecinos, el adulterio, ¿cierto? Cuando ellos intimaban abiertamente con su vecino o con sus amigos, sexo libre entre familia, entonces no había criterio de no poder cometerlo, porque había sexo libre, había fornicación, adulterio, también, ¿cierto?, entre la familia, porque si empezamos a seguir leyendo el libro de Yashar, nos enumera todos estos pecados. Las usurpaciones también, la violencia al extranjero, que cuando venía con sus bienes, ellos se los imputaba, se los quitaban. ¿Por qué? Porque ellos eran ladrones. Las orgías entre amigos, entre familias, también estaba presente. El robo y también los secuestros. Entonces, todos esos pecados que se hacían todos los días. Por eso que el Padre Eterno, el perfume de el mal olor que había llegado a los cielos, llegó ¿para qué? Para hacer justicia sobre aquella tierra. No habían escuchado los mandamientos del Padre Eterno. Vamos al libro de Hazel, capítulo 19, versos 51 y 52, y sigamos viendo lo que ocurre en esta escena. Entonces el Eterno, Yud-Heh-Vah-Hei, el bendito, llovió sobre Sodoma y Amora, sobre todas esas ciudades, azufre y fuego, y vino de Adonai desde el cielo. Y él derribó esas ciudades, toda la planicie y todos los habitantes de las ciudades y todo aquello que crecía sobre la tierra. Y Ado, la esposa de Lot, miró hacia atrás para ver la destrucción de las ciudades, porque su compasión fue movida por causa de sus otras hijas que permanecieron en Sodoma, porque ellas no fueron con ella. Dice que de parte del Eterno llovió fuego y azufre, y eso es lo que hoy día podemos ver, que en aquella tierra se mantiene toda esa sal, ¿cierto? Porque toda esa vegetación que hubo, quizás en un momento desapareció, murió toda la vegetación. Y por eso vemos hoy el mar muerto, que quizás en un momento hubo vida, y que quizás vemos un mar salado, muerto, no hay olas, un mar muerto obviamente. Pero vemos que en la restauración, cuando se restaure todo, dice que ese mar muerto recobraría vida. Eso lo dice el libro de Ezequiel. Mire qué hermoso. O sea, todo va a empezar, ¿cierto?, a vivir nuevamente. Entonces, dice que derribó con fuego y azufre todas esas ciudades y todo lo que crecía sobre aquella tierra. Y vemos que la esposa de Lot, que se llama Ado, ahí lo está viendo, en el libro Hazel, quizás no todos conocen ese dato, pero la esposa de Lot se llama Ado, y ella, ¿cierto?, dice claramente que miró hacia atrás para ver la destrucción. Pero más que esto, vamos a verlo en la siguiente enseñanza, por qué Ado miró hacia atrás, ¿ya? Entonces, esto trajo la consecuencia del pecado de todas aquellas ciudades, producto de la negligencia humana, por no obedecer al Eterno, por no guardar los mandamientos del Padre Eterno, y con eso damos por entendido que Adonai jamás va a castigar a un pueblo, a un hombre,
sin que la persona conozca Torah. Ellos sabían lo bueno y lo malo, no hicieron discernimiento de nada de esas cosas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Esto es para que las personas no piensen que el Eterno es un ser que asesina por matar, por querer hacerlo. No, simplemente Adonai es un Dios de justicia y Él simplemente aplicó la Torah. Entonces, cuando vemos en Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado trae consigo la muerte. Entonces dice también, pero más la dádiva de Dios trae vida eterna en Yeshua HaMashiach. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Adonai. O sea, todos esos pecados que estamos viendo en pantalla y que quizás tú lo leíste conmigo, nada de esos pecados tienen parte delante del Eterno. Adonai es Kadosh, es santo, y por lo tanto Él habita en la santidad. Todos esos pecados simplemente te alejan de la presencia del Eterno, y eso, cuando caímos en todos esos pecados, simplemente estamos optando no a la vida, sino a la muerte. Guardar la ley del Eterno trae consigo vida, pues el no guardar la ley trae muerte espiritual y también física. Vamos a la carta de los Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. O sea, hoy nosotros tenemos una oportunidad. En este tiempo de tribulación que estamos viviendo, que si viste los pecados anteriores que vimos en la carta de los Corintios, tienes que sacarlo, porque podemos entender que tenemos que hacer morir lo terrenal. El hombre simplemente es llevado al pecado, a la fornicación, muchas veces a la impureza, a las pasiones desordenadas, pero sabemos que la dádiva del Eterno es vida. Pero estas cosas, tanto la avaricia como también la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, traen consigo idolatría. Por lo tanto, la idolatría también es castigado como pena capital. Sexo libre, idolatría y también, ¿cierto?, como dice la Escritura, la fornicación, el adulterio. Todas esas cosas, ¿cierto?, trae consigo la muerte. Así que yo le invito, hermano, que si vimos la parasha anterior, la Noaj, entendimos que también porque esa generación fue cubierta por el agua del diluvio, producto de su pecado. Así que el mandamiento es hacer morir, pues, como dice el texto, lo terrenal de vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que todo eso es idolatría. Vamos a la carta de Jacob, Santiago, capítulo 4, verso 4, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, Abraham fue amigo de Dios, pero nosotros también podemos adquirir, tener ese título de ser amigo del Eterno. Pero ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? Estamos sumidos en el pecado y no queremos escuchar, ¿cierto?, las palabras del Eterno. Por eso vemos, dice: ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Elohim? Hoy en este tiempo quiero llevarte a la reflexión para que nosotros consideremos que el pecado solamente te aleja del Eterno. Hay muchas oraciones que no son contestadas producto de que no es que Adonai se aleje de mí. Yo me alejo de mí por mis actos, por mis pecados, y simplemente soy yo el que me alejo producto de mi comportamiento. Por eso que este tema es para que nosotros consideremos las enseñanzas del Todopoderoso y así tengamos cuidado de no cometer estos pecados, y si estás cometiendo estos pecados, tener mucho cuidado. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer teshuvá. Cuando hacemos teshuvá, le pedimos a Adonai, ¿cierto?, que Él nos perdone. Si Él, ¿cierto?, tiene misericordia con nosotros, es producto de que yo tengo que exponer mi causa, mis pecados, para que Él en el momento oportuno pueda perdonar mis pecados. Todos nosotros hemos pecado, y por lo tanto, si hemos pecado y seguimos pecando y no lo arrepentimos, ciertamente estaremos destituidos de la gloria del Eterno. La gracia y misericordia siempre están presentes.
a frente nuestro. Pero nosotros no queremos mirarla. ¿Por qué? Porque preferimos mucho más los pecados que el amor y la gracia y la misericordia. Así que no es bueno seguir encubriendo los pecados en este tiempo. Esta Parashá 4 Vayera, que la cual trae consigo cuál fue la causa del exterminio de Sodoma y Gomorra, tiene que ser una enseñanza para nosotros de reflexión. O sea, ellos murieron por causa de su pecado, por no querer escuchar y por todos esos pecados que enumeramos, que tú lo viste. Entonces nosotros en este tiempo estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos en los tiempos de Noah. Y por lo tanto, este mensaje va dirigido a la conciencia tuya. ¿Para qué? Para que no puedas seguir encubriendo los pecados, sino que alcance misericordia. Ven y vuelve a la Teshuvá. Es importante que vuelvas a la Teshuvá, al arrepentimiento de pecados, porque vas a ver la gloria del Eterno. Vamos a Proverbios capítulo 28, verso 13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, aquí vemos claramente que nunca va a prosperar. Una persona que quizás en este mundo puede trabajar mucho mediante su fuerza y fortaleza, pero si no guarda la ley del Eterno, no va a haber esa fortaleza y la recompensa del cielo. Dice, el que encubre sus pecados, esto no va a prosperar nunca, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará gracia y misericordia. Así que hoy día nosotros queremos alcanzar esa gracia, esa misericordia, que es una dádiva gratuita, es un regalo del Eterno, en que nosotros alcancemos esa misericordia. Pero no cubramos los pecados, sino que volvamos al camino del Eterno. Hoy es el tiempo de volvernos, de poder arrepentirnos, de hacer teshuvá, y vamos a ver que el Eterno, que Adonai, cuyo nombre es por siempre, va a enviar su brazo de amor y misericordia sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu hogar, sobre tu mesa, y no te va a faltar nada. Amén. Aprendamos de los errores de Sodoma y Gomorra y que esos pecados que vimos, ¿cierto?, no podamos realizarlo en este tiempo. Vamos a la carta de los Efesios capítulo 2, verso 4, dice así: pero Dios, Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua. Dice claramente que la misericordia hoy, si tienes vida, aún es esperanza. O sea, Adonai extiende su amor y su misericordia y su gran amor que nos amó por medio de Yeshua a través de su muerte. Aún nosotros que podemos estar muertos en pecados, pero dice claramente que Él nos dio vida a través de su muerte. Ven ahora a los pies del Eterno, guarda sus mandamientos, conságrate y empieza a buscar la misericordia, empieza a buscar la gracia, y eso es seguir la Torah del Eterno. Si sigues los mandamientos del Padre, vas a ver cómo Adonai extiende su amor y misericordia sobre tu vida. Amén. Así que el Eterno te bendiga mucho. Este podcast va dirigido a ti y también como medio de información por qué fue el pecado y el exterminio de Sodoma y Gomorra. Así que el Eterno te bendiga mucho. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida y que tú puedas adquirir mi sabiduría. El libro de Yashar está ahí para que tú puedas descargarlo en la descripción de este video. Tú lo puedes descargarlo ahí abajo. Ve y aprieta el botón y el libro de Yashar se va a descargar solo, ¿ya? Si tú quieres seguir las enseñanzas nuestras, no te olvides de suscribirte a este canal, haciendo la campanita y no te pierdas ninguna de las enseñanzas. Puedes seguirlo también en Facebook, en Emuná Shalom Naciones. Suscríbete en este canal también y también puedes seguirlo en TikTok, en Emuná Shalom Naciones. Así que bueno, esperamos que esta bendición de tema haya sido de gran agrado y también de conocimiento, y así seguimos avanzando. Así que bueno, si quieres estudiar las enseñanzas de la Parashá de una manera detallada, estudia con nosotros todos los días sábados a las 11 de la mañana, hora de Chile. Que Adonai te bendiga y te guarde. Muchas bendiciones y esperamos que esta enseñanza haya sido de mucha urajá, de mucha bendición. Shalom.